Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el profesor Carlos Torres Garcés, un gran amigo de esta casa y desde la época que estaba en la universidad. Quiero decirles que el profesor Carlos Torres Garcés también es periodista. Él es licenciado en comunicación social, aparte de ser técnico de fútbol. Usted ¿Cómo fue está, mi profe? maestro. Muchas gracias. Uno de mis maestros, sí, fue usted. En algo aportamos. En el cual aprendí muchísimo, ¿sí? No ejerzo porque me dediqué a otras actividades, ¿no? Y porque, pues, en la mayoría de los casos, si quiere usted decir la verdad, pues no puede tener auspicios. Es complicado. Es un problema. Es un problema porque después condicionan su libertad a lo que los auspiciantes deciden que tiene que decir y que no. Y entonces es un problema gravísimo para la comunicación. Y eso le hace daño. Eso es lo que nos hace daño realmente, ¿no? Porque no hay libertad de opinión, porque de alguna manera los medios o los propios comunicadores están atados a un interés, que es el económico. Entonces eso, pues, complica mucho. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos cuando yo estudiaba en la Faxo, aquí al frente nomás, había unos profesores muy buenos que nos enseñaron que, pues, especialmente había una clase sobre deontología de la comunicación. Y salimos de allí nosotros con esos conceptos, con esos criterios, pero lamentablemente, pues yo sé que de alguna manera se hace muy difícil, ¿no? Hablamos hace un momento y usted me decía que es difícil, que hay que rascarse el bolsillo para poder continuar. Para sostener un proyecto. Por la misma razón que estamos exponiendo. Pero bueno, usted ha decidido y me alegro muchísimo por su valentía, porque lo más importante que hay entre los humanos y los otros humanos es la comunicación. Y por supuesto el libre albedrío que tenemos los ciudadanos de tomar decisiones, ¿no? Eso nos hace diferentes de los otros. Pero lamentablemente cuando la comunicación es sesgada, es muy difícil que haya una sociedad educada, bien informada. Sí, eso es indudable. Y a veces, yo lo he dicho en este espacio, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en este país es producto de lo que dicen o callan muchas veces los medios de comunicación. A veces una mentira la quieren convertir en verdad, repitiéndola 1000 veces, y terminan haciéndole creer a la gente. Se influye mucho a través de las películas, incluso de las novelas. Hemos visto la violencia que hay en esas novelas como Rosario Tijeras, y que todo eso que veíamos hace 10 años, ahora lo estamos viendo en realidad. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Sí, y eso, pues en cada hogar posiblemente hay una experiencia sobre eso de las telenovelas, ¿no? Que siempre el machismo ha estado siempre presente, todo en el cine norteamericano especialmente, que pues siempre hay un héroe, uno que nos salva de todo, ¿no? Y entonces eso dice mucho. Yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas que ha habido a través de la historia de la comunicación es que nosotros siempre solo recibimos un mensaje, hasta ahora. Y ese mensaje no se lo contrasta. Ese mensaje no se lo conoce, es que es único. Es único. Entonces, si usted, por ejemplo, ve la televisión de Alemania, si entiende. Si ve la televisión de Reino Unido, si entiende. Si usted escucha y ve la televisión de España y todos los países de Latinoamérica, pues el mensaje es igual. Igual. Es decir, no se contrasta de ninguna manera, ¿no? Hoy en día pues afortunadamente ha llegado esta forma de comunicar a través de los medios digitales, y eso pues
ha ayudado muchísimo para que la gente empiece a darse cuenta que hay otra verdad. Y cada cosa que se dice, pues hay que contrastarla ahora se puede contrastar, claro, de alguna manera, ¿no? Y probablemente pues la mayoría de la gente... Pero hay limitaciones también. Sí, la mayoría de la gente sigue escuchando los mismos medios, sigue leyendo los mismos periódicos y después solo repite eso, ¿no? Y una mentira repetida 1000 veces pues termina siendo una verdad. Las verdades a medias o las medias verdades ha sido la norma en la comunicación histórica. Es una gran verdad lo que dice el profesor Carlos Torres Garcés. Bien, profe, vamos a hablar del deporte. Pues como dijo Sabina, a lo que venimos. Hablemos del Club Sport Emelec, que en los próximos días o ya... El 1 de noviembre. ¿Tendrá elecciones? El 1 de noviembre, sí. Tendremos elecciones después de una lucha muy dura. Más de un año, ¿no? Incluso se tuvo que llegar, cosa que no debió haber sucedido. Entonces tuvimos que llegar a instancias de la justicia ordinaria, que no tiene nada que ver con esto, porque nadie quería convocar elecciones. O sea, uno cree que cuando alguien asume una responsabilidad donde hay socios a los cuales votan por nosotros y hay que responder, eso es como pues, el Estado igual. Claro. Y de repente, pues quien está en la obligación de cumplir, porque cuando son elegidos y cuando asumen el cargo, pues juran, ¿no? Juran cumplir y hacer cumplir y bla bla bla, y luego así mismo dicen y que los mismos reglamentos y estatutos nos demandan, y sucede que ellos son ellos son perjuros. Eso está en discurso nada más. Claro, porque si dice que dice el estatuto que cada 4 años hay que convocar en tal fecha y allí y después se deriva pues el proceso eleccionario con la conformación del tribunal electoral y el reglamento para esta elección, etcétera, y durante más de un año Emelec está, yo diría, con un director en funciones que es espurio. ¿Y cómo es que sigue con las cuentas del Club Sport Emelec sin que la superintendencia de bancos, no sé quiénes son los que tienen que ver en esta parte, las autoridades, cuando ya terminó un periodo? Debe haber pues una sanción, un bloqueo, ¿no? Para decir, te damos hasta tal fecha. Y bueno, pues que los organismos, como en muchísimos casos, miran para otro lado. Por ejemplo, se pidió al inmediato, o sea, a los organismos inmediatos que son parte del fútbol profesional. Se pidió primero a Soguayas, que es la rectora del fútbol del Guayas. Y ellos simplemente se pidió que si el directorio no quiere convocar, porque no se explica cómo no convocar. Claro. O sea, aquí podemos estar tratando de buscar respuestas y no las vamos a encontrar en días. Simplemente tienen que convocar y si se permite la elección, pues realízase, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y si no se permite, de todas maneras tienen que convocar y no convocar. Después se pidió... O sea, el directorio actual es como espurio, ¿no? Espurio, sí, porque ellos ya... Pero siguen manejando la chequera. Siguen todo, incluso, no sé si es cierto, pero siguen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, contratando jugadores, comprando, dicen que han comprado el 80% del pase de los derechos deportivos de un jugador. Y también negociando jugadores hacia el exterior. Hace poco se vendió los derechos deportivos de alguien que el Emelec era dueño de sus derechos, Joao Rojas. Y así por el estilo, ¿no? Y en 12 años jamás ha habido una rendición de cuentas ni nada de eso. Entonces no sabemos qué ha pasado con esos cientos de millones de dólares que se han utilizado en todo este tiempo. ¿Por qué?
porque ni siquiera hay una obra. La ampliación fue lo único que se hizo, pero con un Pero crédito. eso es el estadio, ¿no? Que ya sabemos eso, o sea, hay que reconocer que hicieron este estadio, pero eso es como eso es una inversión, no es que se un está gasto. pagando todavía. Sí, claro, no solo que se está pagando, sino que quien puso el dinero, si puso algo, digamos algún directivo que ese dinero va a ser devuelto, es decir, eso no ha sido regalado. Pero es que queremos ir más allá. Emelec ha cumplido 93 años de vida institucional y hasta a día de hoy no tiene una sola cancha después del Estadio Capol que sea propiedad del Club Sport Para Emelec. entrenamientos. Para entrenamiento. ¿Y el complejo Los Amanes? Esto es solamente alquilado, había un comodato. ¿Y había tal vez una posibilidad de que lo pueda comprar el Emelec? Pasó de todo, pero bueno, el tiempo se ha ido. O sea, no se interesaron tal vez los directivos. directivos. De ninguna manera, todos los Profe, directores que pasaron. antes de que continúe, Alberto Bazán Aguilón dice, saludos desde Barcelona, España, al licenciado Palillo Torres Garcés. Esperemos que triunfe, le dicen. Muchas gracias. ¿Y cuál es su ¿Cuál va a ser la posición suya? La función? Bueno, nosotros estamos trabajando con la lista de Pepe Aguad. José Pepe Aguad y el doctor Roberto Gilbert. Esa es la fórmula. Y de ahí hay 12 directores. Luego que conforman el directorio finalmente, ¿no? Y entonces los que están al frente de esto y de hace muchísimo tiempo, es que si no hubiera sido por Pepe Aguad, pues Emelec estuviera como si no pasara nada. Él ha venido luchando durante todos estos años para que la situación de Emelec cambie. Entonces, ahora que ya se han decidido elecciones, pues hay una serie de proyectos que nosotros queremos impulsar, o sea que ellos mismos lo tienen y a mí personalmente me han gustado, me han seducido, porque se trata de proyectos que es necesario para fortalecer un club institucionalmente. Entonces hablamos de el primer equipo. Yo creo que ya no ganar un campeonato, si bien es cierto, es lindo disfrutar de ese tipo de éxitos. También hay que proyectar el club internacionalmente. Profesor, me va a salir un poco de contexto. Sí, sálgase. ¿Por qué Emelec perdió el clásico Astillero? Porque Barcelona fue mejor. O sea, parece simple, ¿no? En todos los aspectos, hasta en la discusión. Porque ese partido debió haber continuado ese día. Porque porque no es que podemos justificar, eso no se justifica de ninguna manera, lo que hicieron ciertos hinchas. Pero por todos lados pasa eso, ¿no? No justifico. Y todo continúa, o sea, se calma todo y continúa. Pero en la discusión, nosotros vimos en el estadio, había muchísima gente allí, y vimos que Barcelona era un grupo de personas que los jugadores por un lado y los directivos por otros intentaban sacar ventaja de esa situación. Y Emelec, una sola persona allí tratando de justificar lo injustificable. Es decir, Emelec es un equipo que es una institución que no tiene quien lo defienda. Que se ha enemistado con medio mundo, o sea, con la federación, con la asociación, con los clubes. O sea, nosotros entendemos que he sido un competidor de toda la vida, y en una faceta y en otra, y entiendo lo que significa la competición, entiendo lo que significa ganar y perder. Pero ni Independiente, ni Liga de Quito, ni Barcelona son enemigos, son adversarios. Y entonces ahora Emelec es como una mala palabra en el ámbito del fútbol. Ni siquiera le convocan un jugador a la selección. Es por el problema que hay con la dirigencia.
Pero se entiende, ¿no? O sea, claro, no hay ninguna relación. Todo no lo toman en cuenta el club. Para nada. Entonces eso tiene que cambiar. Ya no podemos seguir así. Entonces hay tres listas. Pero las otras dos... ¿Cuál es la otra lista? Bueno, hay un señor Torres, y el otro es Pileggi. José Pileggi, que es del mismo grupo, o sea, más o menos como decir... La continuidad de NEM. Sí, vamos a cambiar de rostro, pero para que todo siga igual. Sigue la misma política. Sí, entonces no se puede continuar con un director técnico que ha fracasado, o sea, y que no tiene ni siquiera la mínima vergüenza para decir, pues lo siento, no pude dar, como hacen los verdaderos entrenadores. ¿Qué experiencia en la dirigencia tiene el equipo o la fórmula Agua Gilbert? Bueno, toda la experiencia que usted podría imaginarse, o que los aficionados emelexistas y los socios emelexistas, los que tienen que ir a votar el 1 de noviembre, pues conocen. El doctor Roberto Gilbert ha sido un deportista consumado durante toda su vida. Ahora mismo está... Ha practicado algunas disciplinas. Varias disciplinas. Él fue presidente durante muchos años de la Federación Deportiva del Guayas. Con el doctor Contreras. Con el doctor Contreras, exactamente, una labor extraordinaria. Ellos dieron el salto de calidad de la Federación Deportiva del Guayas, que después hubo una serie de situaciones que se dieron después y que se vino abajo, pero de todas maneras todo empezó con él, amando al deporte, queriendo al deporte, desarrollando educación física para los niños, para los adolescentes, en todos los deportes, edificando. Este es el doctor Roberto Gilbert, es decir, un gran deportista que ama a Emelec y que él ahora ha decidido ser parte de este binomio. ¿Quiénes nomás están en la fórmula? Y Pepe Aguad es un exjugador, él fue jugador de Emelec, no jugó en el nivel de otros posiblemente, pero quien ha competido sabe realmente lo que necesitan las instituciones. Nosotros sabemos, y entonces rápido para ser parte de este directorio, pues hay una serie de proyectos que nosotros queremos, que ya se están haciendo a conocer a los socios, para que ellos se den cuenta que nosotros queremos producir el verdadero cambio y todo aquello que anhela el hincha y el socio emelexista. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un equipo que responda a las exigencias del fútbol moderno, no un equipito, ¿no? Y después decir, tenemos el mejor equipo de la historia de Emelec. No, un equipo que responda con resultados. Claro. Entrenadores que sean capaces de poder empatizar y ser capaces de entender qué es Emelec. Emelec no es un club donde alguien puede pues como una lapa quedarse allí como entrenador, o sea, ni siquiera como director, ¿no? Se reconoce lo que ellos han hecho, por supuesto, lo que Nacineme no se ha hecho no se puede dejar de reconocer, pero ya últimamente pues ya es el momento que se encaprichó con algo y eso no puede ser, tiene que cambiar. Entonces el club necesita resultados, el club necesita institucionalizarse, el club necesita especialmente desarrollar el trabajo de verdad, un trabajo serio, técnico y científico en divisiones menores. No es posible que el club después de tantos años, después que fue, yo creo que como una cantera, pero el fútbol ecuatoriano ahora pues no pone ni un jugador ni en la selección, creo que tenemos uno en la selección sub-17 y nada más. Entonces no se puede seguir viviendo de esa forma. Hay que reinvertir el dinero que se recibe, si hay superávit, en la propia institución. Entonces, pues este binomio con los cuales nosotros lo acompañamos, donde está Dusan Draskovic, que será parte... ¿Dusan también está dentro del proyecto? Que será parte del desarrollo de divisiones menores. Él será como un director que organizará todo lo que a partir de los 9 años. El socio emelexista ya ahora podrá llevar con seguridad sus hijos a Emelec
y no buscar la posibilidad de no, el Emelec no nos da nada, entonces nos vamos para otro lado, me voy con el otro lado con mi crack, con mi potencial crack. Entonces, todo eso nosotros queremos rescatar entregándole a cada uno de los chicos la cantidad de partidos necesarios para que tengan experiencia competitiva en el momento que superen los 18 años. Hacer un club en segunda, tener un club en segunda división que pueda ascender hasta la Serie B, para que aquellos jugadores que por diversas circunstancias no pueden estar en el primer equipo sigan siendo parte del Emelec. Emelec hace muchos años no solo era fútbol, eran otras disciplinas. Además el boxeo, de eso, el béisbol, sí, el judo. Bueno, usted pues me lleva, es espectacular responder a un periodista que tiene toda la historia. Claro, entonces, yo me dediqué a hacer producción de otros deportes que no era fútbol. Ya, entonces eso también es parte del proyecto que tiene este grupo, este directorio de gente que realmente sí quiere Emelec, que no quieren hacer negocios con Emelec, quiere desarrollarla. Yo creo que el doctor Roberto Gilbert, un hombre que todo el mundo conoce, un filántropo guayaquileño, él no viene aquí para multiplicar sus capitales, yo creo que viene aquí para multiplicar además es apasionado por el deporte. La cantidad de hinchas que tiene Emelec a través de su ejecutoria, a través del desarrollo institucional. Hay un proyecto de unas 16 hectáreas que ya las tenemos, y también está ya la maqueta para hacer el gran proyecto donde Emelec va a vivir a partir de que eso se termine, ¿no? Entonces ya no más Emelec como un equipo errante, ¿no?, que está prestándole a unos canchas, a otros canchas, claro, pidiendo, teniendo que alquilar a veces, porque ahí los amanes se paga un canon, pero también hay muchísimas deudas, no se paga. Tengo entendido que agua potable no se paga, hay una deuda, hay una deuda que de más de $1 millón que entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que ya este grupo que dirigió Emelec durante tantos años tiene la necesidad, o sea, hay una necesidad de un cambio. No pueden seguir porque no podemos seguir con lo mismo, ¿no? Amargándonos, a veces ganando un clásico y pensar que eso es suficiente. No, las instituciones tienen que ser instituciones que permitan a todos poder participar, como decía, en deportes. Por ejemplo, tenemos a la asambleísta Geraldine Weber, como ella va a ser la presidenta de la comisión de fútbol, de la comisión del fútbol femenino. Entonces, porque el fútbol femenino hoy en día es una actividad que ha crecido extraordinariamente, entonces hay que apoyar eso, pero Emelec no apoya. ¿No tiene equipo de fútbol femenino? Tiene un equipo que descendió, o sea que no tiene, sí tiene un equipo, solamente tiene un nombre que se llama Emelec, pero no tiene un equipo. Profe, le manda saludos John Zurita desde Toronto, Canadá. Saludos al Palillo, dice. ¿Por qué Palillo? Porque yo no sé cómo me veo ahora, pero la gente me ve gordito. ¿Era flaco? Yo era flaco, era muy flaco. Cuando empecé a jugar fútbol, ¿no? Yo pesaba 60 kilos nomás. ¿Flaquito? Bien flaquito, ¿no? O sea, que cuando iba un jugador fuerte No, yo era fuerte en cambio, o sea, porque el fútbol sí tiene su propia fuerza, ¿no? No necesita ser un builder, un edificio de músculos para ganar, ¿no? Porque mientras uno es fuerte, otro puede ser ágil, claro, ¿no? Entonces el fútbol tiene esas ventajas, ¿no? Que pueden jugar diferentes somatotipos, diferentes, ¿sí? Profe, ¿usted qué recuerda de esos clásicos que se jugaban en el Estadio Modelo hace muchísimos años? Bueno, eso era extraordinario. Bueno, ahí fue donde jugamos, ¿no? Nosotros cuando pasa por el en Modelo. La época que me tocó jugar, pues esa era la cancha del estadio que había para jugar fútbol, y ahí se jugaban todos los partidos. ¿Qué siente cuando pasa por ahí? Bueno, nostalgia. Sí, siento nostalgia porque no solamente por todo el tiempo que nos tocó estar allí, jugar en esa cancha, ¿no?, sino porque esa cancha no la utilizan para fútbol, muy poco. Ahí estuvo un equipo hace poco tiempo, pero de repente ya no está. Debería dársele vida, ¿no? Claro, porque
Ese es el como efectivamente el templo, ¿no? ahí hay una pista atlética, entonces, pero en ese tiempo todo se compaginaba. Atletismo de todas las modalidades, Pesas. de todas las pesas, ciclismo. Había, ¿se recuerda? Yo no sé si todavía Ahí había existe, una sala de lucha. un velódromo. El velódromo, claro. Ahí Sí, estaba, sí, ahí estaba, ahí está. se competían en los torneos nacionales e internacionales. Entonces, todo eso pues se echó a perder. Entonces, Lanzamiento de jabalina. da nostalgia cuando pasamos por ahí o en algún momento estábamos en esa cancha, saber que ahí nosotros vivimos casi toda nuestra carrera deportiva de Esa futbolista. era la cancha de Melé. Era así, ahí ¿Y de jugaban Barcelona todos los también? equipos, así, jugaban todos los equipos que Ahí había en había Guayas. dupleta o tripleta. Ahí había tripleta a veces, ¿no? Se jugaba a 2, 4 y 6 de la tarde, en domingo. La gente llevaba el almuerzo al Y, estadio. en media semana, cuando se jugaban partidos a veces de internacionales o por el campeonato mismo, se jugaba a las 9 de la noche. En ese tiempo a las 9 de la noche era Claro. normal, ¿no? Ahora a las 9 de la noche ya es... Es peligroso. sí, sí, sí. Estamos saludando a David Avellán. Saludos al palillo, dice. Al palillo Carlos Torres Garcés desde Salinas. Tuve la oportunidad de saludarlo personalmente en el 2018 durante la campaña del no en la consulta popular. Ah, sí, yo fui parte. Usted fue parte de esa campaña. O sea, no, digamos que usted sabe, eso yo no lo puedo Le quiero negar. hacer una pregunta. Tenemos yo tengo una relación de amistad, pues gratísima con el expresidente. ¿Con el Correa, Mashi? Con el Mashi, amigo de verdad. Entonces, El Machi es emelexista. hasta los Y jueces. siempre discutían del Sí, del Emelec. él le encanta el fútbol, él sabe de todo, ¿no? Y también de fútbol. Ya. Sí, él sabe de todo y también de fútbol. Entonces es un hombre que yo admiro mucho. Ujú, No solamente como persona, sino como estadista. Él fue un gran estadista. ujú. Él es como Jesucristo. Muchísimos lo niegan, pero también muchos más lo imitan, ¿no? A Jesucristo lo mataron y lo negaron, ¿no? Y con Correa pasa lo mismo. Lamentablemente, pues, como decimos en el principio, cuando hablamos de los medios, Ujú. ellos prevalecen sobre, entonces interponen un discurso y ese discurso se queda en la memoria, ¿no? Se clava en la memoria Y de mil la gente. mentiras la vuelven verdad. Y después la gente solo repite y odia, ¿no? Yo nunca me imaginé que se podía polarizar tanto nuestro país en lo que tiene relación a lo político. O sea, hay cosas que son tangibles, que no se pueden negar. Sin embargo, la gente niega, o sea, los medios niegan y la gente cree. Claro. Y están transitando por esas partes. Es una cosa Claro. terrible, o sea, que uno no comprende realmente cómo es que Ecuador fue un país que avanzó ¿Y cómo ve el muchísimo país ahorita en usted? muchos indicadores. Ahora, Ujú. pues yo no quiero salir de mi casa cuando vengo aquí. Y no porque le tengo miedo. Bueno, nosotros sí, cristianos, les tenemos miedo a la muerte y estamos en una situación gravísima. ¿Usted sabe qué pasa? Saliéndome un poco del tema. La gente que vive entre la muerte no le tiene miedo a la muerte. Ujú. Pero nosotros no, nosotros somos... Tememos. Y nosotros Por le nuestra tememos, familia, no solamente por porque uno todo. pueda morir. Entonces nosotros estamos en desventaja con respecto a aquellos que no les importa morir. Claro, no les importa la familia que dejan, ¿no? Y no les importa morir, Ujú, no les importa morir. porque ellos han vivido en eso. Ujú. Doctor digo, profesor, Bueno, gracias por lo doctor. doctor de la vida, profe, ¿qué criterio merece en unas declaraciones, su amigo también y amigo, el del doctor Roberto Gilbert, quienes habla, hace poco, cuando hablaba del problema que hay en el seguro social? Y en una de esas él manda una perla, dice, mejor estábamos con Correa. Porque es cierto, pues él tiene su campo de profesional es la medicina. Ujú. Y él sabe perfectamente lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Entonces él es el... Siendo un adversario, ¿no? sí, pero es un hombre sensato, Ujú. que tiene sensatez, que cuando tiene que decir las cosas las dice y además lo dice con certeza, con claridad, sin inmutarse. Entonces, es doloroso que se haya destruido algo. Yo no entiendo, la verdad que para mí es inexplicable. No tiene nada que ver con... Solo tenían que hacerlo mejor. Sí, ¿no? Nada más.
avanzar. Si quieren desaparecer el nombre Correa, tienen que superarlo, pues, ¿no? Pero lógico, pero no intentar asesinarlo. ¿No? Asesinarlo, digo, en el sentido, en una metáfora, ¿no? Políticamente. No, tienen que hacerlo mejor. Porque la gente lo que quiere es vivir mejor. Claro, a la gente no le importa. Tener bienestar, ser un poco feliz. Pero hoy en día nosotros estamos más preocupados porque no nos roben el reloj o no nos roben el celular, que por las cosas importantes, que lo importante es la vida, ¿no? Claro. O sea, de acuerdo a lo que yo leo, dicen que no hay medicinas, que no hay, que los hospitales están desabastecidos, que no hay quirófanos, que no hay todo eso. Pero si aquí en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución, hay varias formas de sistemas de salud. Salud pública, primerito. Salud educación pública. No, salud pública y la salud privada. Entonces, hace tiempo la salud pública casi superó a la privada. Claro, los hospitales, si no hubiese sido por esos hospitales, imagínense cómo hubiese sido la pandemia, más muertos. Posiblemente. Pero sin embargo, hubo un presidente que dijo que por qué se construyeron tantos hospitales, ¿no? Bueno, yo tengo amigos que son supuestamente muy educados, que también me dijeron que para qué escuelas del milenio, para escuelas tan grandes, dice, son muy grandes. Torpeza la gente. Entonces, amigos, que siguen siendo mis amigos. Pero yo ese tema no hablo ahorita porque usted me lleva ahí, pero este tema yo no hablo de ninguna manera, porque a mí me gusta el deporte, yo soy hombre de deporte y qué pasa si mañana es tendencia el profesor Carlos Torres Garcés? ¿Por qué tocó el tema político? Eso se puede dar, ¿no? Sí, mire, usted sabe por qué yo soy ahora, se lo voy a comentar, me voy a desnudar en público, porque yo soy un ex entrenador. Porque cada vez que alguien va a poner mi nombre para tal o cual cargo de entrenador, va a haber mucha gente que me va a agredir. Entonces yo ya no quiero que me agredan, ¿no? Que me va a insultar, que ya lo hicieron. Incluso yo intenté cuando vine la mitad del tiempo que pasé en el fútbol, casi lo pasé en la diplomacia, ¿no? Y entonces me viene alguien y me inventa algo para desprestigiarme. Entonces llegué a la conclusión de que era mejor pedir permiso y retirarse. O sea, es preferible. Y por eso en este momento, a mí cuando me llamaron a ser parte de este proyecto deportivo, estoy aquí, pero lo primero que dije, no, pero yo no quiero ser entrenador por si acaso, ¿no? No, yo vengo aquí porque conozco las entrañas de Emelec, todo de Emelec, desde el 1976 hasta el presente, porque yo he estado un tiempo como jugador y otro tiempo como entrenador. Pasé por muchos directivos, de toda condición directivos, muy ricos, sin profesionales, muchos brillantes profesionales, otros que no tenían recursos, pero que también aportaban con sus criterios al desarrollo institucional. Y entonces conozco bien, entonces sé y puedo ayudar desde mi posición. Yo no voy a ser ni parte ni del presidente y vicepresidente, solo un miembro de la comisión de fútbol. Parte del equipo. Parte del equipo, pero desde allí voy a poner, mi experiencia está a la disposición de ellos, ¿no? En la confección, por ejemplo, en la construcción del equipo profesional. Es importante que cada jugador sea analizado con lupa para ser contratado por Emelec, que es la única forma de no despilfarrar tanto dinero y conformar un equipo realmente poderoso. Profesor, ya en la recta final, porque ya llegó la coordinadora y está que me mira mal, no hemos pasado el tiempo. Y me gustaría más adelante seguir hablando de otros temas. Ojalá me dé esa próxima entrevista. ¿Cuándo son las elecciones y quiénes votan? Bien, las elecciones están ya dispuestas después de tanto luchar.
por la Federación Deportiva del Guayas. Finalmente un juez decidió que sean ellos los que hagan la convocatoria. Ahora estamos preocupados porque la Federación Deportiva del Guayas no acelera los pasos. Estamos a 20 días hábiles de las elecciones. Un mes casi, ¿no? Sí, un mes, pero 20 días hábiles. Y sabe que hay podría haber una serie de cuestionamientos que solamente se pueden dilucidar en días hábiles. Correcto. ¿No? Entonces, el primero. Pero hasta este momento no se ha conformado el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral es el que tiene. ¿Y quién lo conforma? Eso. Nosotros, Fede Guayas. Sí, y Fede Guayas no nos convoca, no dice nada. Está callado, es decir, son 3 miembros del tribunal, pero eso de acuerdo al reglamento de elecciones, aunque el reglamento de elecciones ya no tiene sentido en este momento porque ya salimos de todos los tiempos, o sea, los tiempos ya no son los mismos de acuerdo a lo que dice el reglamento. Debería haber de alguna manera mantener un contacto con los participantes, hay 3 listas, y ya convocar es decir, conformar el tribunal para que el tribunal confeccione el reglamento que va a regir en esas elecciones. Votan todos, ¿no? Eso. La otra cosa es que de acuerdo a la sentencia de un juez, moduló esto de que en vista de la situación anómala, pues pueden votar todos los socios. Estamos ahora tratando o sea que, porque hay socios la mayoría de los socios no están al día. Eso fue un problema que se resolvió y se decidió, el juez decidió que todos los que están al día o no pueden votar. Pero hay mucha gente que pues después de tantos años ha perdido la credencial. Entonces estamos tratando de que se pueda, si tiene calidad de socio, pueda votar con la cédula como sea. ¿Con la cédula es suficiente? Pues sería. Debería ser suficiente, pero estamos en eso. Porque hay un registro, ¿no? Sí, hay un registro. Claro, si tiene calidad de socio, pues con número de cédula es suficiente. ¿Y eso depende de quién? De la conformación del tribunal. De ese tribunal. Y no está conformado, y eso pues nos tiene preocupado, y vamos a ir a las instituciones que son garantes, que es el Ministerio de Deporte, la Secretaría aquí, el Tribunal Electoral de Guayas, que ellos son garantes o veedores, y la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a ir hasta donde ellos para que haga que esta gente se apure, porque no podemos ir. No se puede perder el tiempo. El tiempo, ya se ha perdido demasiado tiempo para ahora ir así a paso de tortuga. Profe, quiero agradecerle por haber venido acá a los estudios de Ecuador en Directo. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. A mí me encanta pues estar con amigos. Usted, aparte de ser mi profesor, mi maestro en las aulas universitarias, pues es un directo amigo. Igualmente, el profesor Carlos Torres Garcés, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.